8:13. Damos la bienvenida al economista Luis Salvador. Es parte de IAS Unidos, a más de su profesión de economista. Luis Salvador tiene una maestría en políticas públicas y representa a un grupo de economistas que está trabajando en alternativas para que permitan a Ecuador no tener un gran desbalance en su economía mientras se cierra la explotación petrolera en el ITT, concretamente en el bloque 43. Cabe recordar también que el presidente Daniel Noboa, a través de un decreto ejecutivo, ordenó el 8 de mayo de este año la conformación de un comité para desmontar el bloque 43, Ispingo, Tambococha, Tiputini, en el Parque Nacional, en aplicación de esta consulta popular del 20 de agosto del año pasado. Le damos la bienvenida, economista Salvador. Quisiéramos conocer cuál es la propuesta, pues el gobierno prácticamente ha señalado que es imposible hacerlo desde un punto de vista tecnológico y que el cierre del Yasuní significaría un mayor descalabro de la ya delicada situación económica de Ecuador. Le escuchamos. Buenos días, muchas gracias por el espacio, buenos días a toda la audiencia. Solo una pequeña aclaración, yo no soy miembro de IAS Unidos, sino más bien represento a un grupo de 20 economistas de la academia, de distintas universidades del país y algunos independientes, como es mi caso. Perfecto. Que hemos justamente dentro de sí, este le pedimos contexto, disculpas, nos habían indicado que pertenecía usted a IAS Unidos y en todo caso vale la aclaración, pero esta propuesta la hacen ustedes sí, relacionado con el tema que hemos expuesto. Así es, así es. Sí, justamente dentro del contexto que explicaban ustedes previo a la entrevista, de que ya se cumple un año de la consulta popular, donde ya se debe, descontinuar la explotación petrolera en el bloque ITT. Nosotros hemos pensado, hemos analizado algunas alternativas frente a esta decisión que permitan al Estado suplir los recursos que dejaría de recibir, ¿no? Así, al poderse materializar la decisión del pueblo hace un año. Entonces, nosotros hemos analizado, hemos puesto a la mesa del debate público, del debate político, del debate económico, algunas alternativas. Y primeramente creo que es importante también aclarar cuáles son los verdaderos réditos económicos de este bloque, ¿no? Muchas veces se habla, o muchas personas hablan de estos famosos 1.200 millones de dólares, que más bien son el valor de la venta del petróleo. Si consideramos que en el año 2023 el bloque tuvo una producción petrolera de 20 millones de barriles a un costo aproximado a un precio internacional aproximado de unos $60 por barril, de ahí tenemos los 1.200 millones. Pero aparte de esto, tenemos que considerar que existen varios gastos operativos, administrativos, a contratistas, dinero que se queda en la empresa pública Petroecuador. Es decir, existen varios rubros, ¿no?, que se deben restar de este valor, y lo que vemos ya haciendo un análisis un poco más minucioso es que lo que termina ya en las arcas fiscales, en el presupuesto general del Estado, es un valor más cercano a un promedio de 270 millones de dólares, que es lo que tiene de disponibilidad el gobierno central. Esto en un promedio desde 2016 hasta el 2023, que es el periodo de cuando empezó la explotación en este bloque. Entonces, a partir de esa cifra, también un poco más realista, podemos nosotros hablar también de estas 6 alternativas que hemos puesto sobre la mesa, que las voy a mencionar y que las podemos ir desarrollando en la entrevista, que son la reducción de la brecha tributaria, una reducción del gasto tributario, la generación de un impuesto permanente a los grandes patrimonios, el incremento de la tasa del impuesto a la renta para los grupos económicos más grandes del país, una focalización del subsidio al gas de uso doméstico y repensar un nuevo impuesto vehicular. Esas son las 6 alternativas que hemos planteado como parte de este grupo, y bueno, como nuevamente les digo, es para ponerlas sobre la mesa para el debate público, el debate económico y político.
¿Cuándo o desde cuándo han realizado ustedes este análisis? ¿Qué tiempo les ha tomado? ¿Qué escenarios han tomado en consideración? ¿Se trata de un estudio fresco, tomando en cuenta el recorrido que ha tenido el actual gobierno de Daniel Noboa? Sí, bueno, este estudio se ha hecho en los últimos meses con datos oficiales, ¿no? Datos del Banco Central, datos del SRI, datos de Petroecuador, y nosotros hemos tomado toda la información disponible públicamente hasta el año 2023. Y también hemos realizado algunas proyecciones, ¿no? Como le comentaba, estos 270 millones son del periodo 2016 al 2023, y ahí podemos ver algunas tendencias, por ejemplo, en el año 2019 es donde llega el punto máximo de la producción petrolera del Yasuní ITT, que fueron aproximadamente unos 26 millones de barriles. Pero vemos que la tendencia es a la baja, que en los últimos años este valor ha ido disminuyendo. Y si consideramos estas tendencias y consideramos que el peso de los ingresos petroleros en el presupuesto del Estado ha ido disminuyendo de hace más de una década, cuando representaba un 35%, a últimamente un 15 o 20%, vemos que existe una tendencia a la baja en lo que es el tema, el petrolero como tal, y también en lo que es el Yasuní. Y también hemos visto algunas cifras oficiales que quizás no concuerdan con estas tendencias, pero también las hemos considerado para hacer algunas proyecciones de algunos escenarios optimistas, unos más pesimistas, y vemos que quizás lo que se podría llegar a obtener de este bloque para los próximos años hasta el 2030 sería de aproximadamente unos 390 millones de dólares para las arcas fiscales. Entonces, sí, hemos tomado en cuenta los últimos datos disponibles, y con base en eso hemos hecho nuestros análisis. Economista, muy buenos días. Para concretar este pacto tributario, como se lo ha llamado, es necesario que sea una reforma tributaria que debería pasar por la decisión del Parlamento, por una resolución del Parlamento ecuatoriano, es decir, por la Asamblea Nacional, o son algunas decisiones que podría tomar, si es que existiera la voluntad política de hacerlo, directamente el presidente de la República. Sí, creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Dentro de las 6 alternativas que nosotros planteamos, algunas son una generación de nuevos impuestos, y en ese caso sí tendrían que tener un espacio en la Asamblea Nacional, una aprobación en la Asamblea Nacional. Pero las principales alternativas que nosotros planteamos, que son la reducción de la brecha tributaria, la reducción del gasto tributario, estas alternativas no son la generación de nuevos impuestos. Estos son acciones que las puede tomar el gobierno autónomamente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la reducción de la brecha tributaria, estamos hablando de cuál es la diferencia entre el potencial recaudatorio que podría tener con base en una base imponible de contribuyentes, y cuánto es lo que en realidad terminamos recaudando. Entonces, aquí vemos que la brecha tributaria en Ecuador asciende a aproximadamente unos 4.000 millones de dólares. Lo que nosotros planteamos son algunas acciones que permitan reducir esta brecha tributaria y que no requieren de la Asamblea o de otros actores. Solamente son acciones que las puede tomar las distintas autoridades del gobierno, del SRI, por ejemplo, lo que nosotros planteamos es ir hacia una mayor formalidad, políticas que aumenten la formalidad en el trabajo, en el mercado laboral, que se aumenten los registros digitales, la facturación electrónica, que se aumenten las auditorías, la fiscalización para reducir la evasión fiscal, la evasión tributaria, y nosotros planteamos que solo con una reducción del 10% de esta gran brecha que tenemos, podríamos alcanzar unos 380 millones de dólares, que es un valor similar a lo que se proyectaría
recibir en el caso de no explotar el ITT. Entonces, esa es una, y la otra es la reducción del gasto tributario, que son las exoneraciones, las devoluciones, las reducciones, principalmente en IVA, en impuesto a la renta, en impuesto a salida de divisas. Aquí lo que nosotros planteamos es que las autoridades hagan una revisión exhaustiva de estos incentivos que muchas veces no tienen un control, no tienen un monitoreo para ver si en realidad se están materializando, si están generando los objetivos planteados, y que quizás están generando más bien es una reducción en los recursos que está recibiendo el Estado. Entonces, en este sentido hemos planteado algunas áreas donde se podrían revisar y que nosotros estimamos se podría liberar recursos por unos 600 millones de dólares. Entonces, solo en esas dos alternativas tenemos 1.000 millones de dólares. Le preguntaba, economista Salvador, perdón la interrupción, sobre esa línea de tiempo con la que ustedes han venido trabajando. Pues medidas económicas se tomaron recientemente, hace pocos meses, con el gobierno de Daniel Noboa. Y esto ha tenido efectos en el país y también ha generado diversas lecturas. El tema de los grandes contribuyentes es recurrente, siempre se acude a los grandes contribuyentes, se lo hizo en el 2022, se vuelve a hacer ahora con el gobierno de Noboa. Se pidió contribuciones a grandes contribuyentes y a entidades financieras, incluso sobre ejercicios económicos ya cerrados. Y portavoces del sector han dicho que las empresas ya no dan más, muchas de ellas, habrá algunas muy sólidas que sí lo pueden hacer, pero que esta situación no solamente afecta a las grandes empresas, afecta a quienes la integran, que es un conglomerado de personas, a sus recursos humanos directos, afecta también a los proveedores de estas empresas. Y serían parte fundamental, esto ya según varios economistas con quienes hemos dialogado, parte de esa desaceleración de la economía ecuatoriana que cae como cascada y que termina afectando a toda la población. Recordemos que hace muy pocas semanas se generó una gran polémica aquí en Ecuador cuando el Banco Central dijo que Ecuador había entrado en recesión y que esta continuaría por el próximo semestre. Hubo discusión, al final el propio ministro de Economía salió al frente a decir que no hay recesión, pero en lo que sí hay consenso entre los economistas ecuatorianos es que la economía de Ecuador está por lo menos desacelerada, si no estancada. ¿Podría realmente esta situación, este escenario, permitir nuevas contribuciones especiales para los grandes contribuyentes, sabiendo que tiene esto efectos colaterales? Sí, bueno, es un punto válido el que se menciona, y nuevamente estas son alternativas que tienen una variedad y claro, una de esas es que se pueda incrementar o se pueda generar impuestos a los grandes patrimonios, a los grandes grupos económicos, y estas son medidas que nosotros las acogemos y que son parte de un debate no solo aquí en Ecuador, sino un debate a nivel internacional, en el Foro Económico Mundial, en la conferencia de Davos que se lleva a cabo cada año. Existen varias voces de líderes empresariales, de líderes políticos, que justamente debido al contexto que vive no solo Ecuador, sino otros países del mundo de desaceleración, de recesión post-pandemia, que se pueda generar este tipo de contribuciones a los grandes patrimonios, en este caso a los grandes contribuyentes, ya que esto responde a un principio de progresividad, ¿no? El que más tiene, el que más gana es el que más contribuye a la sociedad, y desde ese sentido ellos hacen este llamado y nosotros coincidimos con estos llamados, y que a diferencia de, por ejemplo, un incremento al IVA, donde eso afecta a toda la población y puede generar efectos
negativos en el consumo. En este caso no existe mayor evidencia que existiría un efecto negativo en el consumo, por ejemplo. Entonces, son propuestas nuevamente para el debate. Algunos podrán estar a favor, otros en contra, pero nosotros las ponemos sobre la mesa para que justamente sean debatidas y que veamos que existen alternativas que se pueden analizar, ¿no? En sus propuestas, economista Salvador, ustedes también ponen el dedo en la llaga, tocan uno de los temas que se ha vuelto tabú en el manejo de la economía y de la política petrolera ecuatoriana. Esto es el de sugerir una focalización del subsidio al gas licuado de petróleo de uso doméstico. ¿Cuál es la propuesta concreta en este sentido? Sí, mire, nosotros hemos hecho un análisis con base al último censo, a diferentes cifras oficiales, y vemos que aproximadamente el uso de gas de doméstico es de un tanque, 1.3 tanques por hogar por mes. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es una focalización donde el subsidio se mantiene para un tanque de gas por hogar por mes, y a partir del segundo tanque de gas ya las personas deberían pagar el valor real de mercado ya sin el subsidio. Consideramos que eso no afectaría a las familias más vulnerables, ya que más bien a los grandes consumidores o a las personas que quizás consumen más de este recurso. Entonces, esa es la propuesta. Esto podría ayudar a liberar unos 100 millones de dólares cada año. Entonces, más o menos, la propuesta va por ese sentido. ¿Han presentado ustedes su propuesta a algún estamento de gobierno? Bueno, el día lunes hubo una presentación a los medios y por el momento no tenemos una presentación formal con algún ente gubernamental, pero no lo descartamos si es que así sería el caso. Señalaba usted que buena parte de la propuesta de ustedes no requeriría que pase o que sea aprobado por la Asamblea Nacional. Sí, bueno, lo que tiene que ver con impuestos o con nuevos impuestos, obviamente sí tienen que pasar por la Asamblea Nacional, pero por ejemplo la focalización del subsidio, la reducción de la brecha tributaria, el análisis de algunos temas de exoneraciones, de incentivos, no necesariamente tienen que pasar por el legislativo, ¿no? Y que son decisiones que se podrían tomar y que tendrían un efecto bastante positivo y que no necesariamente implicaría nuevos impuestos. Bien, quizá tocar otro punto adicional y en el cual pensamos que es un tema que está fuera de toda discusión. Esto de los temas económicos, la coyuntura actual puede generar dudas, puede generar nuevos criterios sobre incluso lo que ya decidió el pueblo ecuatoriano. Pero lo que es lamentable en este tema de la Yasuní, de la consulta popular sobre el Yasuní, como lo es de la consulta popular de Cuenca en defensa de su agua, como lo es de la consulta popular de Girón, es la falta de seguridad jurídica. Estos mecanismos de democracia directa, que son uno de los elementos, diríamos que más sagrados de las democracias en el mundo, de las democracias occidentales fundamentalmente, son secuencialmente puestas en duda, refutadas, rebatidas, se los lleva acá, incluso a juzgados para tratar de darlas de baja cuando son producto de una decisión absolutamente consciente y en todos los casos que hemos mencionado, mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Este es un aspecto fundamental que nuevamente atenta contra esa endeble seguridad jurídica en este país. Sí, bueno, yo creo que países como el nuestro tienen muchas dificultades a nivel institucional. La institucionalidad del país lamentablemente no está en las mejores condiciones y justamente somos susceptibles a este tipo
de incertidumbres. Yo no soy obviamente experto en el campo legal, pero sí consideramos que se debe respetar la soberanía del pueblo. Justamente también yo hacía una reflexión con otros, en otros espacios, que el electorado ecuatoriano es un electorado bastante joven, ¿no? Si nosotros comparamos con Europa, con Estados Unidos, con Asia, somos un electorado bastante joven, y eso es un reflejo también del por qué ganó el sí en la consulta, ¿no? Porque las nuevas generaciones hemos sido formadas con esta visión un poco más ambientalista, por la causa ambiental, y porque sabemos que lo que se viene para el futuro es un poco incierto con el cambio climático y demás. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas se deben considerar también en estas decisiones, en este aspecto legal, constitucional, político, ¿no? Debe generarse mayor certidumbre, y que esperemos que en este caso sea un ejemplo de que la institucionalidad del país sí puede funcionar de una mejor manera, y que se puede respetar la voluntad popular. Así es, está de por medio la fe pública, no solamente en el respeto, ¿no?, a lo que es una consulta popular o un referéndum, también con respecto a la palabra de los políticos. Recordemos que Daniel Noboa dijo en el marco de los debates presidenciales que él votó por el cierre del Yasuní y que lo haría cumplir. Así es. Sí, justamente creo que esa también fue una de las razones por las que tuvo gran apoyo por parte de las generaciones más jóvenes, ¿no? Bien, le agradecemos mucho, economista Salvador, y es en todo caso loable, más allá de las bondades o defectos que pueda tener la propuesta que ustedes hacen, que existan ecuatorianos responsables que en forma voluntaria traten de contribuir para solucionar estos graves problemas del país, además que se dan en un marco de debate, temas en los cuales no hay consensos. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias por el espacio. Un buen día. Declaraciones del economista Luis Salvador. Él tiene una maestría en políticas públicas y, como nos ha explicado, es parte de un grupo de economistas que está tratando de construir políticas alternativas para disminuir los efectos fiscales y económicos del eventual cierre de la explotación en el Yasuní ITT.